Bien, un cordial saludo para todos. Yo soy Nicolás Reyes, soy estudiante de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. El día de hoy realizo este video para la electiva de alto rendimiento y tecnificación deportiva. Este espacio académico está a cargo del docente Guillermo Sáez Abello. Y pues vamos a comenzar. Hablando de capacidades físicas. Y autores como Cortegazza, Ramos y Weiner dictan que las capacidades físicas son básicamente 4: la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Entonces, comenzaremos hablando de la fuerza, la cual podríamos decir, según Newton, que es aquella magnitud vectorial que tiene pues la facultad de cambiar el estado de movimiento o de reposo de algún objeto. Basándonos en esto, podríamos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero en nuestro objeto de estudio, o sea, para las ciencias del deporte, el campo que nos compete, pues la fuerza se puede definir, según Bersonhansky, en el año 1999, como aquella capacidad que combina el sistema muscular y el sistema nervioso para vencer o resistir una tensión. O sea, que es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer o resistir una tensión, ya sea interna o externa. Y en este caso, pues podríamos hablar de instrumentos de medición, ¿verdad? Instrumentos de medición para cada capacidad, puesto que, como lo ha dicho el docente en repetidas ocasiones, la realidad es mensurable, así que debe poder medirse de alguna manera. ¿Y cuál es la manera? Pues mediante los instrumentos. Entonces, para poder medir la fuerza, tenemos el test de un RM, que básicamente nos dice que cuál es la cantidad de kilogramos que puede trasladar un individuo en una sola repetición, o sea, en el fallo. Basándonos en distintos autores, podemos tener un rango de repeticiones en el cual podemos aplicar la fórmula, y esto nos dará pues el RM de una manera indirecta. Si queremos hacerlo de manera directa, pues simplemente habrá que hacer cargas, movimientos de peso, hasta que solamente se pueda hacer una repetición. Después tenemos la resistencia, que, como lo dijo Grosser en 1989, es la capacidad de resistir la fatiga de estímulos de larga duración o pues de relativamente larga duración. ¿Cómo la podemos medir? Mediante el test de Cooper. ¿En qué consiste el test de Cooper? Pues el test de Cooper consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos continuos. Cuando se finalizan los 12 minutos continuos, se revisa cuál fue la distancia que recorrió el individuo el cual se está testeando, y pues dependiendo de la tabla que podemos ver en pantalla, podremos decir en qué estado se encuentra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? La velocidad. La velocidad es la capacidad de realizar una tarea en el menor tiempo posible o de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Esta se mide mediante células fotoeléctricas, las cuales se activan cuando el individuo las atraviesa de manera transversal. Y esta mide aspectos como velocidad máxima y aceleración máxima en pruebas de 40, 50 y 60 metros. La flexibilidad se puede decir que es la disposición de un individuo para ser doblado con facilidad.
esta es dada por el rango articular y se puede medir mediante el test de Wells y Dillon o mediante Sidan-Rich, el cual consiste pues en apoyar a un individuo, como lo podemos ver en la imagen, sobre un banco o cajón y hacer que realice una flexión de tronco. Encima, en la parte plana, en la parte superior del cajón, habrá una cinta métrica y pues en ella se marcará el punto, ya sea positivo o hasta donde llegan las manos del individuo. Continuaremos hablando de las leyes que rigen el entrenamiento deportivo, como es la ley de Seyle, que es la teoría del estrés, o la ley de Schultz, que es la teoría del umbral. Y iniciaremos con la ley de Seyle, o el síndrome general de adaptación. Hans Seyle era un endocrinólogo quien planteó esta teoría, y es que si un estímulo afecta el equilibrio anabólico y catabólico que hay en el cuerpo, también conocido como homeostasis, provoca una activación de procesos regenerativos. Entonces este síndrome se divide en 3 fases. El primero es la reacción de alarma. Esta reacción produce trastornos fisiológicos y psicológicos en el individuo, puesto que se está viendo sometido a un estrés. En este caso, el estrés sería una carga de entrenamiento. La siguiente fase es el estado de resistencia. En esta fase es cuando el cuerpo tiene que adaptarse al estímulo el cual se está trabajando. Si esto no ocurre, se cae a la tercera fase, que es el estado de agotamiento. Y esta fase, esta etapa por la cual se pasa en el síndrome de adaptación, pues vendría siendo perjudicial, porque genera trastornos irreversibles y pues podríamos decirlo perjudiciales en el atleta. Posteriormente tenemos la ley de Schultz, que es la ley del umbral. Esta nos dice que para mejorar el umbral de tolerancia es necesario aplicar un estímulo que produzca una degeneración, un desgaste en el organismo, y este debe ir creciendo paulatinamente, puesto que el umbral va a ir aumentando. ¿Qué sucede con esto? El umbral de cada individuo es diferente, así que un mismo estímulo, carga o estrés no afectará a 2 individuos de la misma manera. Y como podemos ver, hay 4 efectos, ¿verdad? Entonces, el primero es cuando no existe un efecto, es decir, que la carga que estamos aplicando está muy por debajo del umbral de resistencia que tiene el individuo. Posteriormente podemos ver el efecto de mantenimiento, que está un poco más abajo del umbral y podríamos decir que esta carga simplemente sostiene las capacidades que ya tiene el individuo. Después vemos el efecto óptimo. ¿Qué sucede con este? El efecto óptimo se da cuando estamos aplicando una carga que está por encima del umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga nos va a producir en el individuo una adaptación, es decir, una mejoría. La última sería un efecto perjudicial, que es cuando la carga de entrenamiento está muy por encima del umbral. Esto puede generar fatiga crónica e incluso lesiones en los individuos. Así es que hay que tener cuidado cuando se llega hasta cuando se presentan esta clase de estímulos. Ahora vamos a hablar de los principios del entrenamiento que Collazos en el 2002 nos brindó, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el primero, que es la selección adecuada del contenido. Y es que este principio responde a seleccionar el contenido o sea, carga física, que responda a las necesidades y exigencias del atleta en dependencia de la modalidad deportiva en la que se esté desenvolviendo. Entonces, pues sencillamente hay que seleccionar las cargas adecuadas para las direcciones que estamos trabajando con el atleta.
Esto es un proceso que va de la mano con los siguientes principios, de los cuales ya voy a hablar, pero pues es muy relevante y es responsabilidad del entrenador realizar una selección adecuada del contenido que responda a la necesidad, a la exigencia y nos lleve pues al cumplimiento de los objetivos que previamente nos hemos planteado. El número 2 es el principio de la relación entre el potencial de entrenamiento y la recuperación. Al potencial de entrenamiento lo definiremos como un grado de estimulación, el cual es producido por la carga física en el organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dirección, que cada capacidad, que cada sesión de trabajo que realizamos pues representa un potencial de entrenamiento en el organismo del individuo. Y al representar un potencial de entrenamiento es necesario también dar un descanso óptimo al cuerpo para que, como ya lo vimos en las dos leyes que basan el entrenamiento, exista una supercompensación, exista una adaptación y podamos continuar realizando entrenamientos que nos brinden efectos positivos y no por el contrario que desgasten al atleta y nos den efectos contraproducentes en el mismo, en el desarrollo pues de sus capacidades deportivas. Aquí podemos ver que existen 5 tipos de cargas físicas: la ineficaz, la de recuperación, la de mantenimiento, la de desarrollo y la excesiva. Como podemos ver en los dos extremos, la carga ineficaz, pues como su nombre lo dice, es aquella que no tiene ninguna utilidad pues en el potencial de entrenamiento. Es decir, que como lo vimos en la teoría del umbral, no presenta un efecto, ¿cierto? Así que no va a sernos útil. Y como lo podemos ver del otro lado del cuadro, la carga excesiva es básicamente pues aquella que, como su nombre lo indica, tendría un efecto negativo en el desarrollo del atleta. Esta es la que podría producirnos una fatiga crónica o incluso una lesión. Las cargas que tenemos en el medio pues son sencillas de desglosar. La carga de desarrollo es aquella que le permite al atleta adquirir las capacidades necesarias, las que se plantearon junto con los objetivos y por las cuales la selección del contenido se hizo de esta manera. Posteriormente están las de mantenimiento, que son las que sostienen el estado en el cual se encuentran las cargas, el desarrollo del atleta. Estas cargas no nos llevan a una mejoría, pero tampoco nos llevan a un deterioro, sino que nos mantienen en el estado en el cual nos encontramos. Posteriormente pues tenemos las de recuperación, que como su nombre lo llaman, son aquellas que nos permiten son aquellas que permiten que el organismo se recupere, se adapte y se mantenga en el estado en el cual se encuentra. Como tercer principio tenemos el aumento gradual y paulatino de las cargas, y este nos dice que las cargas deben incrementar en la misma forma en la que incrementan los niveles de adaptación. Se basa en el síndrome general de adaptación, como ya lo vimos, del endocrinólogo Hans Selye, y es que no podríamos aplicar una carga muy alta en un atleta que lleva poco tiempo, que acaba de empezar, puesto que su cuerpo lo vería como una agresión. Así que debemos empezar de abajo hacia arriba, como nos lo muestra la gráfica, y de esta manera ir generando un desarrollo progresivo en el atleta. ¿Por qué sea un desarrollo progresivo? Según el síndrome general de adaptación, después de que pasamos por la fase 2, que es la fase de adaptación, el cuerpo no regresa al punto en el cual iniciamos, sino que
se mantiene un poco más arriba. Esto con la finalidad de que si en un futuro se vuelve a presentar una carga de estrés, pues el cuerpo esté preparado de una mejor manera para reaccionar a ella. Por eso es que, como se puede apreciar en la imagen, no solamente las cargas van creciendo, sino que el nivel de adaptación también va aumentando poco a poco. El cuarto principio es el principio de la repetición del ejercicio físico. Este nos dice que entre más repeticiones se realizan de un ejercicio, más grande es la probabilidad de realizarlo correctamente. Pero no solamente de realizarlo correctamente, sino que al repetir un ejercicio muchas veces, también nos da la posibilidad de que podamos realizarlo con un mayor empeño, de que podamos poner una carga más alta, una intensidad más alta. Entonces, pues la repetición del ejercicio es muy importante si queremos progresar. Y como podemos darnos cuenta, pues va muy de la mano con el principio anterior, con el cual iremos aumentando y nos iremos desarrollando de una mejor manera, paulatinamente. No puede ser todo ipso facto. Aquí tenemos el principio del carácter multilateral de las cargas, y este nos dice que es necesario que el atleta realice en su preparación la mayor diversidad de ejercicios posibles. ¿Por qué? Porque esto le brindará un desarrollo funcional, ¿verdad? Entonces, Collazos en su obra nos hablaba sobre un atleta cubano, el cual podía mover 140 kilogramos de peso en el press de banco plano, pero no podía realizar más de 3 repeticiones en la barra fija. ¿Esto qué nos demuestra? Que se está entrenando solamente para un movimiento, se entrena para realizar el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que, como lo podemos apreciar en la imagen, si realizamos diversos ejercicios que nos desarrollen la misma capacidad o el mismo grupo muscular, pues esto nos dará un desarrollo integral del atleta, un desarrollo más funcional, no solamente para el momento en que la modalidad deportiva lo requiera, sino que también para el desarrollo de muchas más actividades. El sexto principio es el principio de la dosificación adecuada de las cargas, y es que dosificar es una de las tareas principales que tienen los entrenadores o profesores durante los procesos de enseñanza y aprendizaje pues en el ámbito deportivo. Este principio engloba parte de los anteriores, puesto que es necesario pensar en la selección del contenido adecuado, ¿verdad? Pensar, como lo dijimos en el principio anterior, en la multilateralidad, en toda la cantidad de ejercicios posibles que se le pueden brindar al atleta para que se desarrolle de la mejor manera. También hay que pensar entre la relación que se debe tener entre el trabajo y el descanso necesario para que el entrenamiento produzca un efecto positivo en el atleta y no, por el contrario, una degeneración de sus capacidades físicas, ¿verdad? Entonces, el séptimo principio es el principio del control y evaluación de las cargas frecuentemente. Y es que la única manera de saber si realmente estamos haciendo las cosas bien y estamos avanzando hacia los objetivos desde el punto de vista físico, pues hace necesaria la medición, estar testeando constantemente. Y es que en una etapa de preparación los test deben hacerse antes, durante y después. Pues antes, para saber en qué estado estamos, ¿verdad?
en qué estado se encuentra el atleta, con qué podemos partir, a qué direcciones hay que prestar más atención. Se debe realizar durante el periodo, puesto que hay que saber si realmente estamos trabajando de manera correcta, si realmente estamos encaminados hacia los objetivos que estamos buscando, si realmente estamos aplicando los estímulos y las cargas necesarias para desarrollar aquello que hemos planteado a futuro. Y después del periodo, para saber si realmente hay un cambio en el antes y en el después, si realmente ha sido efectivo el entrenamiento y si realmente estamos preparados para seguir en camino a los objetivos. El octavo principio es el principio del carácter individualizado de la carga en el entrenamiento. ¿Y qué nos quiere decir este principio? Pues que así como la ley del umbral nos dice que los umbrales son diferentes para cada persona, pues el desarrollo de las capacidades en las personas no es igual, a pesar de que éstas sean de la misma edad, tengan el mismo sexo y estén en el mismo nivel de entrenamiento, etc. Una misma carga de entrenamiento puede ser muy diferente en dos atletas. Puede ser la misma carga, la misma frecuencia, la misma intensidad. Si estamos hablando de ejercicios de levantamiento, pues el mismo peso levantado. Puede que toda la planificación sea igual, pero los organismos son distintos. Cada atleta es diferente, responden de una manera individual cada uno. Así que este principio nos habla de pensar en cómo responder a las necesidades y exigencias que tiene cada atleta. Lo recomendable fuera que el entrenador tuviera a uno o máximo dos atletas a su cargo, ¿verdad? Cosa que en la realidad suena bastante muy difícil, pues son cosas que no se ven. En nuestro país, por ejemplo, un solo entrenador puede tener 15, 20 muchachos y pues en ese punto es difícil individualizar el trabajo, ¿verdad? Pero es más recomendable que el trabajo sea específico para cada atleta, para cada organismo. El principio de la alternancia de las cargas, y este es el que refleja la necesidad que tiene el entrenador de combinar y alternar las diferentes capacidades o direcciones durante una misma sesión, día o semana. Y es que, como podríamos apreciar en algunos entrenadores, dividen el día en dos sesiones, una en la mañana y una en la tarde. Y pues podríamos básicamente guiarnos por la cantidad de fatiga que produce la dirección la cual estamos trabajando. Por ejemplo, si en la primera sesión del día hicimos trabajos de fuerza máxima, sabemos que nuestro sistema nervioso se encuentra muy fatigado, ¿verdad? Así que en la tarde no podríamos realizar, en la segunda sesión de la tarde, no podríamos realizar trabajos que requieran de que nuestro sistema nervioso esté muy alerta, esté muy descansado. Pero sí podríamos realizar trabajos de resistencia aerobia donde no necesitamos el descanso del sistema nervioso. Así es como hay que plantearse la alternancia de las cargas, ¿verdad? La combinación y cómo alternar, pues valga la redundancia, las cargas en una misma sesión, en una misma semana. Pues porque, como ya vimos, cada potencial de entrenamiento requiere de cierto descanso. Así que ahí es cuando el entrenador tiene que ponerse a prueba a sí mismo y buscar la manera en que pueda desarrollar esas capacidades a lo largo de la semana sin afectar negativamente al atleta y dando, por supuesto, pues los descansos necesarios pues que debe haber. El siguiente es el principio del aprovechamiento adecuado de los periodos sensitivos para el desarrollo de las capacidades físicas.
Y es que las capacidades físicas es necesario tener cuidado con la edad en que empiezan a desarrollarse, porque por ejemplo, como es en el caso de la fuerza máxima, en la cual se aconseja empezar a trabajar después de que existe un despegue hormonal, porque si no puede haber daños en las placas epifisiarias. Pues así es con las demás capacidades. Entonces, como podemos apreciar en el gráfico, la fuerza máxima en las mujeres se puede empezar a trabajar de manera cuidadosa 1 o 2 veces por semana entre los 12 y los 14 años. En los hombres, pues entre los 14 y los 16. La fuerza rápida en las mujeres puede empezar a trabajarse entre los 10 y los 12 años, igual que la fuerza explosiva entre los 10 y los 12 años, 1 o 2 veces por semana, de forma cuidadosa. En los varones puede empezar a trabajarse entre los 12 y los 14 años de la misma manera la fuerza rápida y la fuerza explosiva, 1 o 2 veces por semana, de una forma más cuidadosa. Mientras en los caballeros se empieza pues a los 12 a los 14 años de una manera cuidadosa, pues a esta edad las mujeres ya pueden trabajar 3 veces por semana, puede ser algo un poco más intenso. La fuerza resistencia en las mujeres puede empezar a trabajarse de los 12 a los 14 años y en los hombres de los 14 a los 16. A los 14 años las damas ya pueden trabajar de una manera más intensa, ya pueden ser entrenamientos de esta capacidad 3 veces por semana. La resistencia aerobia puede empezar a trabajarse tanto en hombres como en mujeres entre los 8 y los 10 años y seguir trabajándola de 1 a 2 veces por semana hasta que llegan a los 12 años. Entre los 12 y los 14 este entrenamiento debe volverse más intenso y pues puede trabajarse hasta 3 veces por semana. La resistencia anaerobia, pues al igual que la fuerza máxima, en las mujeres se puede empezar a trabajar entre los 12 y los 14 años y en los hombres entre los 14 y los 16. Cuando las mujeres están entre los 14 y los 16 años, ya pueden trabajar de una manera más intensa, pudiendo hacerlo hasta 3 veces por semana. La rapidez de reacción puede empezar a trabajarse tanto en hombres como en mujeres a los 8 años y puede trabajarse de una manera cuidadosa 2 o 1 vez por semana hasta los 12 años. Cuando llegan a los 13 años más o menos ya puede trabajarse de una forma más intensa y hacerlo de esta manera hasta los 16, hasta 3 veces por semana. La rapidez de traslación a máxima velocidad en mujeres puede empezar a trabajarse a los 10 años y en los caballeros a los 12. La movilidad y las capacidades coordinativas, tanto en hombres como en mujeres, se pueden empezar a trabajar desde los 8 años de una manera leve, 1 o 2 veces por semana. Y las capacidades coordinativas entre los 8 y los 10 años ya pueden trabajarse de una forma más intensa. Después de los 10 años se puede realizar un entrenamiento de rendimiento y capacidades coordinativas, ¿verdad? Entonces más o menos esta tabla puede servir como una guía para pues evitar efectos contraproducentes a la hora de desarrollar estas capacidades físico-deportivas, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de deportistas muy jóvenes, deportistas con los cuales hay que tener cuidado, porque hay que pensar pues que podrían tener una vida deportiva bastante larga y exitosa si se trabaja de manera adecuada con ellos, pues desde estas edades muy cortas, desde que están en los periodos de adquisición de todas las capacidades físicas y técnicas. Por último, tenemos el principio de la necesidad de equilibrio entre gasto energético y consumo durante la práctica de ejercicios deportivos, y este hace referencia a la constante necesidad que demanda la realización de ejercicios repetitivos y el consumo de alimentos, pero no cualquier alimento, sino hay que tener cuidado con la cantidad y con la calidad, porque puede que hayan aplicado una carga de ejercicio intensa
y el atleta piense que está bien atiborrarse de comida, cosa que no es así. Porque pues en estos casos se puede hacer la estimación de la tasa metabólica, de cuántas calorías necesita consumir un atleta con la fórmula de Harris y Benedict, y pues poder planificar el consumo de calorías a lo largo del día, de modo que las calorías que son consumidas durante la práctica deportiva, durante las sesiones de entrenamiento, sean equilibradas con la que está consumiendo el atleta, ¿verdad? Entonces pues sería bastante difícil llegar a calcular cuántas calorías debe consumir un atleta pues diariamente, porque pues como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, todos los cuerpos son diferentes, reaccionan diferentes, pero pues se estima que aproximadamente debe ser entre 4500 y 4700 calorías. Entonces, ¿esto qué nos va a garantizar? Un consumo regulado, equilibrado de calorías y el desgaste de las mismas durante las sesiones de entrenamiento nos van a asegurar un estado óptimo. ¿Qué sucede? Si consumo menos calorías de las que el cuerpo necesita, voy a empezar a utilizar pues por vías metabólicas, voy a empezar a consumir, por ejemplo, la glucosa que está almacenada en los músculos y en el hígado, lo cual va a hacer que haya una disminución del peso corporal, y que por ejemplo en los deportes de combate la categoría me disminuyan la categoría en la que pues deseo competir. Caso contrario, que si estoy consumiendo más calorías de las que estoy gastando, pues sencillamente van a empezar a haber acumulaciones de grasa, ¿verdad?, de tejido adiposo, y en el mismo caso en los deportes de combate, como lo podría ser el boxeo o el taekwondo, ya no pueda participar en la categoría para la cual estuve entrenando, sino que me pongan en una categoría más alta. Y pues nada, con esto finalizamos. Espero que este video sea muy útil y que puedan poner en práctica estos principios del entrenamiento, y teniendo en cuenta claramente las leyes que rigen el entrenamiento deportivo, como son la ley de Schultz y la ley de Hansey. No olviden suscribirse y darle like al video. Recuerden que les habló Nicolás Reyes.